Muy bien, estamos en condiciones de compartir la palabra de Dios con mucho gozo, con mucha alegría en esta ocasión que Dios nos permite, que Dios nos ha permitido disfrutar ya de un tiempo hermoso en la presencia de Él, desarrollándonos en este culto y agradeciendo a Dios por todo lo bueno que Él nos ha provisto, nos ha dado para disfrutar de Él, de su presencia y sobre todo de su palabra. Quiero invitarlos en esta ocasión a mirar las Escrituras en la primera epístola del apóstol San Pablo a los hermanos de Colosenses, capítulo 3. Ahí vamos a tener nuestra lectura, el versículo 16, Colosenses 3, 16. Y doy lectura como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que por la palabra de Dios seamos bendecidos en esta ocasión. Quiero puntualizar esta reflexión basada en la abundancia de la palabra. Así quiero titular esta reflexión para todos nosotros en esta ocasión: la abundancia de la palabra. Esto es, por supuesto, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Los falsos maestros aquí, cuando Pablo está enseñando esta verdad y está pidiendo a los hermanos de Colosa que la palabra de Dios tiene que morar en ellos abundantemente, era porque los falsos maestros habían llegado a Colosa y ellos habían traído tradiciones hechas por los hombres y mandamientos religiosos y filosofías humanas. Ellos trataron de armonizar la palabra de Dios con sus enseñanzas, pero no pudieron hacerlo. La palabra de Dios siempre exalta a Cristo Jesús. Eso hace la palabra de Dios. Siempre está exaltando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No fue la palabra de los falsos maestros que llegaron a Colosa que trajo salvación allá a los habitantes de Colosa. Fue la palabra de verdad del Evangelio, que así lo menciona en el capítulo 1, verso 5, el apóstol en esta misma epístola. Fue la palabra de verdad la que trajo la salvación a los habitantes, a los hermanos allí de Colosa. Esta misma palabra es la que nos da a nosotros hoy vida, nos sostiene y al mismo tiempo nos fortalece. Eso hace la palabra de Dios. Hoy por hoy también somos invadidos con cosas distorsionadas que no son la verdad bíblica de la palabra de Dios. Por eso necesitamos volvernos a la palabra de Dios con ímpetu, con devoción, porque hay muchas alegorías y hay muchas filosofías y religiones que aparentemente están usando la palabra de Dios, pero la están distorsionando. La verdadera palabra de Dios siempre va a exaltar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él es el único camino, dice Él, que Él es la verdad, es la vida para nosotros. Pedro, me gusta como lo instala también el apóstol Pedro en su primera epístola, sus primeras notas que él escribe en el capítulo 1, versículo 22, dice él: y habiendo purificado vuestras almas, dice él, por la obediencia a la verdad. Es decir, que las almas habían sido purificadas por haber obedecido la verdad. También añade en el capítulo 2, precisamente el versículo 2 y también el 3, dice él, que hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. No hay otra manera de crecer, sino es a través de la palabra de Dios. Y como en otras ocasiones yo lo he enseñado y lo he dicho, las personas tienen mucho ánimo, tienen deseo de crecer, pero son negligentes a mirar las Escrituras.
tienen tiempo para cualquier otra cosa, pero no para sentarse a leer las Escrituras. Siempre dicen ellos que no hay tiempo, que están las tareas de los niños, es que está el trabajo, es que estoy cansado, que tengo que ir de compra. Hay mil cosas que están diciendo y por eso no hay para ellos, según ellos, que no tienen un tiempo para sentarse y mirar tranquilamente las Escrituras, la bendita palabra de Dios. Y ese es un gran error de aquellos que ya han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Me gusta, como dije, como lo plantea Pedro aquí, dice que tiene que haber un deseo. La gente quiere crecer, quiere conocer las Escrituras, quiere conocer el plan de Dios para su vida, pero no se acerca al mapa que tiene para guiar la vida que Dios le ha regalado aquí, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y Pedro dice que hay que desear como niño, recién nacido, esta leche espiritual no adulterada, esta palabra fidedigna, no adulterada, porque por ella usted y yo vamos a crecer para salvación. Bendito sea el Señor. Así que yo quiero animarlo, ¿no? Y sobre todo en estos días que se nos pide y se nos permite, se nos obliga, ¿no?, quedarnos en casa, hay más tiempo. Y a veces la gente está ociosa, está inquieta, no hay qué hacer. Siéntese, medite, lea las Escrituras, escuche algún programa que lo edifique, vuelva a escuchar el mensaje del domingo anterior, el mensaje del jueves, el mensaje de la escuela dominical. Nútrase de la palabra de Dios. El único bendecido y favorecido será usted, no es otro. Ahora quiero aquí mencionar en esta sección, precisamente en este versículo que hemos leído, ahí manifiesta aquí Pablo 3 secciones que yo quiero compartirlas con ustedes, o 3 pensamientos, cuando él instala esta verdad a los hermanos de Colosa, y que hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Lo primero que quiero mencionar es que debemos hacer que la palabra de Cristo habite ricamente en nosotros. Somos nosotros los que debemos hacer. Ya lo estaba diciendo a modo de introducción, que somos usted y yo el que tenemos que crear estos espacios y dejar algunas cosillas que a veces son triviales y solo nos consumen el tiempo y no nos nutren la vida espiritual, solo nos distraen. Entonces esas cosillas hay que dejarlas. A veces hasta una mala conversa, un tiempo con alguien que no lo edificó, se le fue todo el día y no lo edificó. ¿De qué sirvió? Y usted dice, perdí toda la mañana, toda la tarde. Y si usted revisa qué trajo con aquello, a lo mejor fue nada. Pero sí usted va a extraer una riqueza profunda cuando usted tiene un tiempo de mirar las Escrituras con esta inspiración del Espíritu Santo, que Él nos ayuda, y Él dice que Él nos recuerda los dichos de Jesús. Entonces debemos hacer, usted y yo, que la palabra de Cristo ahora habite, more ricamente en nosotros. El texto dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Dice, en abundancia en vosotros, dice el apóstol. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, es la que transforma nuestra vida. Ha sido ella la que ha ido trabajando como un cincel en nuestra mente, en nuestros corazones, sacando esa escoria para poder sacar a luz el potencial que Cristo el Señor instaló en cada uno de nosotros. Una vez que nosotros permitimos que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, entonces nuestra vida cada día va a ir siendo transformada. Y como dice la Escritura, el desafío cuando Pablo, el apóstol, enseña de este crecimiento alto a la altura del varón perfecto. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra more significa sentirse en casa. Eso significa la palabra more, sentirse en casa. Ahora, si hemos experimentado cada uno de nosotros la gracia de Dios, la paz de Cristo, entonces la palabra de Cristo se va a sentir a gusto en cada uno de nosotros. Y eso uno puede notarlo en cuando uno se sienta a escuchar las Escrituras,
a un orador, a un predicador, a un hermano, a un pastor que está enseñando la palabra de Dios, ¿cuán atención tenemos a la voz de Dios? O simplemente ya nos gusta, nos aburre, nos gusta solo cantar, nos gustan otras cosas. Creo que eso es tener una vida muy liviana. Necesitamos gustar, necesitamos tener mucho ánimo y deseo de siempre oír la bendita y poderosa palabra de Dios. También, cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, descubriremos la gran riqueza de la palabra de Dios que se manifiesta en nosotros, es manifestada en los tesoros grandes y poderosos espirituales en cada uno de nosotros, y que es ella la que le da valor ahora a nuestra vida, es ella la que le da el verdadero sentido a nuestra vida, es la palabra de Dios en nosotros, en nuestros corazones. También la palabra de Cristo se refiere, cuando hablamos que more la palabra de Cristo en abundancia, ya le expliqué que more significa sentirse en casa, sentirse cómodo. La palabra de Dios debe sentirse cómoda en nosotros. Y nosotros debemos sentirnos muy cómodos con ella, porque ella nos bendice, nos ayuda, nos alienta, nos corrige también. Eso hace, redarguye la palabra de Dios. También la palabra de Cristo se refiere a las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de Cristo, tal como se hallan en la palabra, es decir, en la Biblia. Así, a eso se refiere. Al saturar nosotros, nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios, y buscar ahora, porque uno puede tener mucha información, podemos ser una persona muy receptiva a la palabra de Dios, la alojamos en nuestra mente, pero solo como una información o para dialogar con alguien y demostrar que sí tenemos mucho conocimiento de la Biblia, pero poco la practicamos, no vivimos en obediencia, poco va a ayudarnos. Entonces la palabra de Dios no está transformando, solamente nos está informando. Y necesitamos que la palabra de Dios debe transformar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro vivir diario. Y de esa manera vamos a poder vivir en obediencia a la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Entonces de esa manera va a estar en casa, es decir, se va a sentir cómodo en nuestra vida, en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de Dios. Sin embargo, no debemos pensar que Pablo, cuando escribe aquí en este versículo que tenemos acá, que escribe y él dice que more en vosotros, no podemos pensar solamente que esta palabra o lo que está enseñando el apóstol lo está dirigiendo a personas individuales. Que alguien puede decir, bueno, esto es para que abunde la palabra en el que enseña, es decir, en el predicador, en el pastor, en el líder. No vamos a pensar y no podemos pensar de esa manera, que Pablo escribió solo para creyentes individuales o creyentes que tenían algún rango, alguna responsabilidad dentro de la grey de Dios. Él la dirigió a todo el cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia está dirigida esta palabra. En una posible traducción significa que la palabra de Cristo dice, habite entre ustedes. Y ahí está alcanzando a todos y a cada uno de los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. El deseo del Señor Dios, usando a Pablo y escribiendo estas notas, es que la palabra del Señor habite abundantemente en todos los seguidores de Él, no importando la edad o la capacidad de retención. Él desea que more la palabra de Cristo en nuestras mentes, en nuestros corazones. El habitar en abundancia en cada miembro de la iglesia, la palabra de Dios, eso va a ayudar tanto a la buena comunión, al compañerismo, a que la presencia de Dios cada vez que nos reunamos sea tan sensible, tan manifiesta en el pueblo de Dios, porque hay verdadera comunión, porque habita la palabra de Dios en el pueblo de Dios. Pero cuando la palabra de Dios no está alojada, es una visitante, hay gente que lee o se apropia de dichos bíblicos solamente cuando quiere enseñarla, cuando le toca algo, ahí se amanece o hace mil cosas buscando una palabra de Dios, y ese es un error. Necesitamos todos los días meditar en la ley del Señor, que ella nos hace tanto bien.
a nosotros. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios y nos enseña a ella, y el Señor Dios le enseñó a Josué y le dijo: mira, no te apartes a la derecha o a la izquierda de mi voz, de mi palabra, porque entonces puedes hacer prosperar tu camino. Y ya vimos por la palabra de Dios cómo tuvo éxito Josué, porque obedeció a la palabra de Dios. Y todos nosotros en esta vida queremos y buscamos tener también ese éxito, pero en la voluntad de Dios. Y el secreto está en poder guardar en nuestros corazones la palabra de Dios. Me gusta también como lo expresa el salmista en el Salmo 1, cuando nos habla de la palabra de Dios. Dice que el hombre que medita o tiene la palabra de Dios en sus corazones es como un árbol, dice, plantado junto a corrientes de agua. Esta persona no anda metido en cosas que desagradan o deshonran a Dios y deshonran a la iglesia. Como dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores o en camino de pecadores había transitado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Dios, él medita de día y de noche, dice. Y entonces el resultado es como un árbol plantado junto a la corriente de agua. Dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Mire qué extraordinario. La enseñanza del Señor a través de las Escrituras, que usted y yo necesitamos que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. El segundo pensamiento que quiero puntualizar tiene que ver con este mismo versículo que habla, que dice: toda sabiduría. Es que toda sabiduría, dice, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Deberíamos enseñarnos y enseñar. Eso es lo que dice: enseñándoos y exhortándoos. Entonces debemos enseñarnos, también debemos amonestarnos, debemos enseñar, pero también debemos amonestar unos a otros. Cada cristiano tiene una responsabilidad. Cada hijo de Dios que recibe a Jesús como Señor y Salvador tiene una responsabilidad. La primera responsabilidad que tiene es consigo mismo. Pronto, si tiene familia, tiene una responsabilidad, si es padre de familia o es mamá, o es una persona ya adulta ahí en esa familia, tiene también responsabilidad con quien le rodea, su primera iglesia, su familia. Entonces tiene una responsabilidad consigo mismo, con lo suyo, pero al mismo tiempo todos los seguidores de Dios tenemos responsabilidad con los hermanos y hermanas del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo es esto? Es que en algún momento necesitamos animar a alguien, y no vamos a ir a buscar al predicador, al líder o al pastor para que lo anime. Y aquel creyente que ya tiene a Jesús como Señor y Salvador tiene la facultad para animarlo. Ahora, si no tiene palabras de Dios, poco lo va a animar. Es probable que lo desanime. Entonces necesitamos que la palabra de Dios more en nosotros para poder animarlo. Y lo tenemos que hacer, como dice, en toda sabiduría, entendiendo bien cómo hay que hacer esto. La única manera que nuestras palabras sean sazonadas con sal, como también lo enseña la palabra de Dios, y en sabiduría, en que nosotros podemos dar una buena orientación, un buen consejo, es cuando la palabra de Dios está alojada en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Entonces daremos un buen consejo, una buena orientación al que lo necesita. De lo contrario, vamos a dar una orientación humana, de lo que a nosotros nos parece, o egoísta quizás también. Y no vamos a dar una orientación y un consejo de acuerdo al plan divino y a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, es muy importante que hay que enseñarnos y hay que enseñar, hay que amonestarnos y hay que amonestar, pero con sabiduría, con toda sabiduría. Y para que la sabiduría sea expresada y se manifieste, tiene que estar la palabra de Dios. De lo contrario, no habrá sabiduría divina, habrá sabiduría humana. Y esa es muy corta, muy baja,
no alcanza el propósito de Dios. Solo la sabiduría divina de Dios, provista por la palabra de Dios, es la que puede revelarnos el plan, el propósito de Dios para desarrollarnos aquí en esta vida que Dios nos ha regalado. La enseñanza, que dice aquí, que nos habla de la enseñanza, tiene que ver con la doctrina, con la base bíblica, mientras que la amonestación tiene que ver con el deber. Lo amonestamos en el deber que tiene que hacer, le mostramos la verdad, la base bíblica, le enseñamos las verdades bíblicas del Señor, el fundamento sólido del Señor, pero también le amonestamos en el deber que Él tiene que hacer, en lo que hoy estoy haciendo. Le estoy mostrando la base bíblica que dice la palabra de Dios, que ella necesita morar abundantemente en usted, es decir, en mí y en usted. Que la palabra de Dios no sea escasa en usted y en mí, que ella sea abundante en cada uno de nosotros. Pero el deber ahora es que usted y yo tenemos que hacer. Leer la Biblia. Y no la entiendo, pastor. Hay que leer la Biblia. El Espíritu de Dios nos revelará sus dichos. Hay que escuchar la palabra de Dios, porque la fe también se cultiva o viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces no debemos perdernos ninguna de estas reflexiones matutinas que aparecen cada día para mostrarnos el amor de Dios, cuando hoy estamos leyendo y escuchando al precioso libro de Job en su tan gran enseñanza que nos bendicen cada mañana. Hay escuela dominical y tantos espacios que estamos enseñando la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios está puesta, se está enseñando, pero alguien tiene que sentarse a oír, tomar un par de minutos y escucharla. Pronto va a reaccionar y va a decir: gracias, hermano, hermana, por la linda reflexión de este día. Gloria a Dios. Es triste pensar, pero a veces no tenemos que alimentar ese pensamiento, tenemos que alimentar el pensamiento de la fe. Me voy a explicar. Es que aparece un sermón, aparece una reflexión bíblica, pero pocos son los que dicen amén. Pocos son los que muestran que la escucharon. Y tenemos que apelar a la fe, que todos y cada uno de mis hermanos están viendo, están escuchando. Pero qué bonito sería que alguien hubiera una reacción al otro lado. Porque el levantar un dedo, o decir gracias, o decir amén, bueno, es como que si estuviéramos en el culto recibiendo la palabra de Dios y le decimos amén a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios en la que está bendiciéndonos y se está introduciendo en nuestros corazones, porque en algún momento usted y yo la vamos a necesitar. Por alguien estamos siendo enseñados, pero también por alguien estamos siendo amonestados a que nosotros, usted y yo, debemos hacer el deber que a usted y a mí le toca. Debemos compartir con nuestros hermanos también el conocimiento de las Escrituras. No hay que ser egoísta con eso. ¿No? Hay gente que es más hábil en el conocimiento, otros les cuesta. Tenemos que ayudarlos y compartir, buscar también ayudar a quien necesita un consejo práctico y piadoso. Y por eso la expresión habla aquí bíblica que debe ser en sabiduría. Cuando se da la enseñanza con sabiduría y se amonesta de la misma manera, con sabiduría, es más fácil que la palabra de Dios sea aceptada. Porque a veces somos duros en decirla, pero porque no nos ponemos en el otro lado. La Biblia dice, y San Pablo les enseña a los hermanos de Gálatas, diciéndoles: vosotros que sois espirituales, enseñar o corregir en ese nivel. No sea cosa, permítame parafrasearlo así, no sea cosa que te toque a ti estar en ese lado y te gustaría que te tratasen con sabiduría. Y a veces la gente es atropelladora frente a eso. Entonces necesitamos también que la enseñanza bíblica sea con sabiduría, con amor, porque entonces vamos a poder sanar ese corazón, entonces va a poderse abrir ese corazón a recibir el consejo bendito y santo del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El tercer pensamiento que quiero instalar en esta reflexión que hoy le estoy compartiendo bajo la abundancia de la palabra de Dios, tiene que ver con cantar con gracia. El versículo habla de cantar con gracia, y habla de cantar con gracia en nuestros corazones, dice.
Dice que se le canta al Señor con salmos, dice la Escritura, con himnos y cánticos espirituales. Hay tres tipos de canto. Están los salmos, están los himnos y están los cánticos espirituales. Los salmos, por supuesto, son los cánticos tomados del Antiguo Testamento, que eran cantados en un tiempo cuando el pueblo de Israel estaba reunido. Los cánticos, los salmos, y se cantaban ahí de esa manera. Los himnos son cánticos de adoración a Dios. Los himnos son escritos también por creyentes, por seguidores de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, pero son himnos que adoran a Dios. La iglesia hoy por hoy tiene una reserva histórica o una rica herencia, por así llamarlo, de himnos lindos, preciosos. Los cánticos espirituales son expresiones de verdades bíblicas en una forma diferente a los salmos. Los himnos, a los salmos y a los himnos, los cánticos espirituales. Cuando usamos un himno, nosotros nos dirigimos a Dios. Pero cuando tenemos un cántico espiritual, nosotros nos dirigimos a las personas. No voy a explicar en esto. Yo dije que los salmos, dice la palabra de Dios, que hay que cantar con gracia. Con gracia. ¿Ya? Los salmos eran cánticos del Antiguo Testamento. Y los himnos es esta riqueza de cánticos de adoración a Dios. Y los himnos son cánticos dirigidos a las personas que nos están escuchando. Los himnos, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos de esto. El himno, por citar algún ejemplo de un himno. Jesús, solo el pensar de ti con dulzura mi pecho se llena, pero muchísimo más dulce será tu rostro ver y en tu presencia reposar. Si usted nota eso, se da cuenta que lo que yo estoy diciendo, se lo estoy diciendo directamente a Dios. Y ese es un himno. Y de ahí cuando uno tiene que ir revisando lo que canta. Porque a veces se cantan cosas que están tan fuera de sí. Inspiraciones o letras que el mundo escribió y alguien le acomoda y le cambia un par de palabras, pero en el fondo no hay una riqueza espiritual en ese cántico. El cántico tiene que ver con que uno, obviamente que adora a Dios, pero es un mensaje al oyente que está ahí. Por ejemplo, triste y agobiado vamos y cargados de aflicción. Instalando ahí una pregunta. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Cuando uno se da cuenta, este cántico está dirigido a las personas. Si estás agobiado, si estás cansado, es porque no estás llevando todo a Dios en oración. Lo otro estaba hablando, el himno, solo ese cántico directo con Dios, con nuestro Creador. Jesús, solo al pensar en ti. Y por eso cuando hay estos cánticos en medio de la congregación, se manifiesta tan grande su presencia, porque hay una adoración del alma, del corazón de ese pueblo, de esos levitas que adoran a Dios. Y desde ya los invito a adorar en ese nivel, con gracia. Y por eso a veces no ocurre nada cuando se canta, porque la gente no está pensando, no está adorando, no tiene su corazón puesto en su Creador. Y lo que está cantando a veces no dice nada. Me gusta esta expresión de este himno. Jesús, solo al pensar de ti, con dulzura mi pecho se llena, pero muchísimo más dulce será tu rostro ver. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos un día ver su rostro y en tu presencia reposar? Bendito sea Dios. Nuestra alabanza debe ser entonces con gracia. Esto no quiere decir cantar de una manera agradable, porque uno dice, oye, que canta bien, que toca bien. Sí, pero a lo mejor es un artista nomás, no es un adorador. Note que la Escritura dice que el Señor busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces,
El cantar con gracia no quiere decir cantar de una manera, como digo, agradable, sino cantar porque tenemos la gracia de Dios en nuestros corazones. Y ahora, ¿cómo se puede manifestar la gracia de Dios en nuestros corazones? Solo al tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Si la palabra de Dios no está en nuestros corazones, poca gracia va a haber. Puede haber habilidad, puede manifestarse el talento. Canta precioso, bonito, pero no ocurre nada. Alguien puede cantar solo con un instrumento o solo a voces, pero ese hombre o esa mujer tiene la palabra de Dios en su corazón, y al cantar algo ocurre en la atmósfera, la gente se sana, el poder de Dios se manifiesta, algo ocurre en el oyente cuando ese o aquel canta, porque tiene gracia de Dios. Y clamo a Dios, y es mi gran desafío en el Señor, que Dios nos dé una iglesia llena de gracia, llena de poder, que no tengamos necesidad de orar por los enfermos, sino que al cantar los enfermos se sanen, los demonios huyan, porque dice la Biblia que en medio de la alabanza el Señor habita. Amén. Y si Él está presente, no hay enfermedad que se quede pegada, no hay demonio que se quede instalado. Cuando Él está presente, las enfermedades huirán, los demonios huirán. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Pero todo eso es el resultado de un corazón lleno de la palabra de Dios. Y desde ahí el diablo a veces distorsiona el corazón de las personas. Es que solo piensan en cantar, pero nunca miran las escrituras. Por eso no tenemos ministros de alabanza, porque no tienen una palabra de Dios para ministrar al pueblo antes de cantar. No hay la palabra de Dios, no hay que decir. La Biblia dice, y es muy clara, y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay cuando nos reunimos? ¿Hay cánticos espirituales? ¿Hay estas expresiones de aliento, mi hermano? Porque no necesito tener una guitarra o un instrumento para tener un cántico espiritual, porque el cántico espiritual tiene que ver con alentar al otro, es decir, lo que te está ocurriendo es solo porque no lo has llevado en oración al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Hay algún himno? Es decir, santo es mi Señor, grande es mi Señor, poderoso es el Señor, qué bueno es nuestro Señor. Eso sería un himno que brota del corazón de un hombre y de una mujer que tiene la palabra de Dios en sus corazones. Quisiera ya al concluir esta reflexión que la abundancia de la palabra de Dios esté en nuestros corazones, la abundancia de la palabra. Tomar como paralelo a este versículo que hemos leído lo que San Pablo enseña a los hermanos de Éfeso. Capítulo 5, un versículo muy peculiar, muy conocido. Capítulo 5, versículo 18 del libro de los Efesios, dice: no se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, mas ser lleno del Espíritu de Dios. Nota lo que ocurre ahí. Y aquí San Pablo a los hermanos de Colosa les dice que ellos tienen que ser llenos de la palabra de Dios. A los hermanos de Éfeso les pide que sean llenos del Espíritu de Dios, y a los hermanos de Colosa les enseñan que deben ser llenos de la palabra de Dios. Pablo enfatiza fuertemente en eso, en la llenura del Espíritu y en la llenura de la palabra de Dios, para la evidencia de esta plenitud espiritual. Yo quiero instalar una pregunta hoy para todos nosotros, y así quiero ir cerrando esta reflexión. ¿Cómo podemos saber si usted y yo estamos siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber? Si San Pablo está diciendo que ese es el camino, no está diciendo en esta ocasión aquí, a través de la lectura de Colosenses, que el camino y el deseo de Dios es que la palabra de Él more en forma abundante en nosotros. ¿Cómo podemos saber ahora que un creyente, que es decir, que usted y yo estamos siendo llenos primeramente del Espíritu Santo, pensando en Efesios 5:18? Quiero mostrarle tres cosas preciosas
que encontré que es una manifestación de la llenura del Espíritu. La primera tiene que ver con vivir una vida con gozo. No importando si tienes un buen trabajo, si tienes una muy buena salud o salud está deteriorada, si no tienes un muy buen trabajo, si eres un universitario o solamente no cruzaste por la universidad, solo aprendió a leer en el camino. No importa su educación, su cultura misma, sino que lo que importa es que usted pueda vivir gozoso y alegre con lo que tiene, que Dios le ha provisto. Esa es una manifestación de un hombre y de una mujer que está lleno de Dios, que siempre está gozoso. La segunda manifestación de un hombre y de una mujer que está llena de Dios es que siempre es agradecido. Siempre es agradecido. Y la tercera manifestación de un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios es que es sumiso a la palabra de Dios y a sus líderes. Él le dice amén a la palabra de Dios y al mismo tiempo le dice amén, mi pastor. Si usted lo está solicitando, con la ayuda de Dios lo voy a hacer. Porque nada se puede hacer por sí solo. Es Dios el que nos ayuda a hacer. Tres cosas muy importantes, hermanos lindos, que en la vida cristiana debe notarse. No solo ese gozo cuando se pone una corbata, se puso hermosa para ir a la casa de Dios y está ahí con los hermanos y siente tanto gozo por estar ahí. Pero ¿qué es del gozo cuando llega a la casa y tiene que enfrentar una dura realidad? El gozo no puede extinguirse. Un hombre y una mujer que tiene llenura del Espíritu, ese gozo no se extingue. ¿Qué pasa cuando llegas al trabajo y tienes un jefe que a lo mejor no es de tu agrado? O el patrón a veces no te agrada. A veces es doloroso escuchar, y yo he escuchado a algunos que se hablan no muy bien de sus patrones, o despotrican, o dicen cosas que no son agradables, o a veces los exponen, como por ejemplo, ¿qué hace mi patrón? Tiene mucha plata. A veces uno escucha esos dichos. Yo encuentro que eso no está correcto. Estamos exponiendo a ese patrón para que sea asaltado, para que alguien vaya a ver que realmente si tiene mucha plata y quitarle el dinero. Si a él le ha ido bien, bueno, él es responsable ante Dios por lo que le ha ocurrido en la vida. Pero nosotros debemos ser agradecidos. Si a ese patrón le va bien, bueno, a mí también me irá bien como trabajador. Debo cumplir bien mi labor. Si él me dijo, te contrataré por tanto sueldo, por tanto tiempo de trabajo, necesito que hagas esto y lo otro, y yo convine y dije, ningún problema, yo tomo este trabajo. No puede ser que a la semana siguiente esté quejándome, vaya de mal modo, llegue tarde, me vaya temprano. No soy una persona llena de Dios, no tengo gozo en mi trabajo. Debo tener gozo en mi trabajo, gozo al subirme quizás a una escalera para podar, para cosechar, o meterme en una zanja para raspar una sequía con una pala, o para estar frente a un trompo, o a una máquina, cual sea la labor, o en una oficina detrás de un escritorio, cual sea mi función de trabajo. Debo tener gozo, porque el Espíritu de Dios habita abundantemente en mí. Debo ser una persona agradecido de Dios, agradecido de la familia, agradecido de la iglesia, agradecido de todo lo que Dios nos está dando. Agradecer en este tiempo que Dios nos da. Es tan doloroso escuchar que solo el mundo se queja, todo está mal, todo el gobierno malo, todo lo hacen mal, como que si aquel que está quejándose fuera tan hábil para hacer las cosas. Es como esos dichos populares de la vida. Otra cosa es con guitarra. Es fácil criticar, es fácil quejarse, pero es distinto cuando le toca a esa persona estar al frente. Debemos ser agradecidos. Agradecidos por este país, agradecidos porque Dios nos ha guardado, nos ha cuidado. Gracias a Dios por tanto que nos da, que no merecemos. Una persona llena de Dios siempre es agradecido, siempre es agradecido. Y por último, una persona llena de Dios siempre es sumiso. No es altanero, no, es sumiso, obedece, porque sabe que el que lo gobierna a él no son su idea humanista, es la presencia de Dios, es la palabra de Dios que está en sus corazones, y por eso vive de esa manera. Ahora, la pregunta sería también instalarla: ¿cómo podemos saber si un creyente está lleno de la palabra de Dios? Alguien dirá, al escucharlo predicar, al escucharlo hablar,
Me doy cuenta al mirar su biblioteca, tener libros y Biblia. Debe saber mucho de la Biblia. ¿Sí? Lo va a ayudar esas cosas, lo va a ayudar. Es verdad. Pero ¿cómo podemos saber que un creyente está lleno de la palabra de Dios cuando San Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones? Estas mismas características que le acabo de mencionar que una persona tiene por ser llena de Dios, lo mismo se manifiesta en una persona que está llena de la palabra de Dios. Es un hombre gozoso, es una mujer gozosa, es un hombre alegre, es una mujer agradecida y es un hombre o mujer sumiso, porque entiende que él no se rige por las normas de la vida, se rige por las palabras de Dios, y por eso es gozoso. Por eso decía un hombre, aunque no hubiera nada, aunque la higuera no florezca, dijo él, ¿no? Con todo él se iba a alegrar. Otro dijo, y que lo estamos leyendo, un hombre importante de la Biblia, de aquel entonces, él dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Un hombre gozoso siempre. Solo tuvo la capacidad de maldecir el día que había nacido, pero nunca maldecir a ese Dios que aún no conocía, que de oída lo había conocido. Estaba agradecido, se levantaba por la mañana levantando un sacrificio por si sus hijos hubiesen pecado. Se sujetaba a Dios sin saber lo que estaba ocurriendo. Bendito sea Dios. Un hombre y una mujer llena de la palabra de Dios es un hombre gozoso en la iglesia, es un hombre gozoso en la casa, es un hombre gozoso en el trabajo, es agradecido en la casa de Dios, es agradecido en su casa y es agradecido en el trabajo. Es sumiso en la casa de Dios, es sumiso en su casa y es sumiso en su trabajo. Evidencia de un hombre que tiene la palabra de Dios. Y el deseo de Dios es que la palabra de Dios habite, more abundantemente en nuestros corazones. Deseo que mi Señor nos bendiga a través de esta linda y preciosa enseñanza de la palabra de Dios.